A tu cargo, doctor. Bueno, muchas gracias, Federico. Muy buenas noches a todos los seguidores y alumnos de la Fundación para la Libertad y el Desarrollo ISOS, que me han honrado con una invitación para hablar un poco sobre el fundador del anarcocapitalismo, eh, o una sociedad de propiedad privada, también como se le conoce. Eh, Y bueno, voy a tratar de explicar brevemente en qué va a consistir estas 4 lecciones sobre lo que se ha dado en llamar una aproximación al anarcocapitalismo. Este nombre ya está sugiriendo que vamos a dar un pantallazo, sobre todo acerca de su fundador y sobre su filosofía moral que vamos a desarrollar esta noche, en el tiempo que nos va a permitir la transmisión. Después, en una segunda lección, vamos a hablar sobre la filosofía política que desarrolló, que sintetizó y desarrolló Murray Rothbard. Estamos hablando de él, que es el fundador del anarcocapitalismo. Y en la tercera vamos a hablar ya algo más concreto, que es las aportaciones en materia de economía. Y por último, vamos a analizar un poco uno de los libros más impresionantes que él escribió, que es Poder y Mercado, que se ha traducido a través de la editorial Unión Editorial de Madrid, España, al castellano, lógicamente. Y bueno, esta va a ser una clase nocturna, que es lo que le gustaba a Rothbard, porque él era noctámbulo, era una persona que por la noche se concentraba mucho, escribía también mucho. Para él las 3, las 4 de la madrugada era medianoche. Así es que vamos a estar haciendo un poco una imitación en ese sentido de lo que era lo que fue un hábito del señor Murray Newton Rothbard. Bueno, de entrada quiero manifestar que a modo de dar una semblanza, una pequeña biografía de nuestro ídolo, de todo lo que seguimos, adherimos a los principios, las ideas y los valores del anarcocapitalismo, de la persona de Murray Rothbard. Murray Rothbard es estadounidense, nació en 1926, en un momento en que estaba en el mundo. ¿Qué pasaba en ese momento en el mundo? Estados Unidos estaba en la puerta de la Gran Depresión. En el Paraguay, para poner un poco, porque estamos transmitiendo de Asunción del Paraguay, era presidente en ese momento Eligio Ayala, que fue electo en 1924 y por un periodo de 4 años. Es importante señalar esto porque Eligio Ayala fue uno de los pocos presidentes que fue electo constitucionalmente y completó su mandato constitucionalmente también. Entregó el mandato al siguiente, o sea que no fue, digamos, un momento de estabilidad política en el Paraguay. Y bueno, ese era más o menos el marco que tenemos que rescatar para ubicarnos un poco en el tiempo en que él nace. Y por supuesto, en ese tiempo también ya la doctrina del marxismo, la ideología marxista, la ideología comunista o socialista también, vamos a usar acá como sinónimo en el más amplio sentido de la palabra, eh, estaba en auge, estaba ingresando con todo como para dejar sentar sus reales en Estados Unidos también, por supuesto, porque ahí es donde se va a plantear la gran lucha de ideas. Apenas Murray Rothbard va a empezar a tener influencia en ese país. Y bueno, Murray Rothbard fue su padre era un judío polaco, por lo tanto él es descendiente de los judíos y de los polacos. Y desde muy joven, desde niño, él tuvo, digamos, una vocación hacia la libertad. Eh,
Él mismo cuenta, y algunos otros biógrafos también, que siendo muy niño, él empezó a tener inclinaciones por la libertad y empezó a odiar toda clase de autoritarismo, toda clase de cercenamiento de libertad. Tal es así que él comenzó estudiando en una escuela pública, en la primaria. Y, por supuesto, lo que sería por acá la primaria. Por supuesto, él no se sentía cómodo ahí, se peleaba con todo el mundo, discutiendo, lógicamente, debatiendo, no aceptaba nada, no aceptaba imposiciones de ninguna clase. O sea, se peleaba con su profesor, con el director, con el administrador, con sus compañeros y todo. Entonces le llevaron a un colegio, a una escuela, colegio privado. Tuvieron que trasladarlo ahí para que él pueda completar su estudio. Y ahí él, según él mismo manifiesta, empezó a notar la primera gran diferencia que hay entre lo público y lo privado. Y determinó claramente que lo que es, lo que tiene que ver con el mundo privado era mejor que lo público. Había más seriedad, mucho más disciplinado, y por supuesto las personas también eran muy distintas. Y así fue formando sus ideas. Hay que señalar que Murray Rothbard, dando ya un salto a esto, para no detenernos mucho tiempo en su biografía, le interesaba mucho la economía, siempre fue su tema la economía. Y desde, por supuesto, su papá era anarquista, le tocó la Primera Guerra Mundial, lógicamente, él nace en el 1926, su padre le tocó vivir, no se fue a pelear a Europa, pero sí que sintió esa esclavitud temporal, como va a decir el mismo Rothbard después. Entonces, las protestas que antes hacía él, tuvo que bajar un poco el nivel, y él mismo también dice que el primer anarquista con quien tuvo contacto fue con su padre. Y siguió así mucho tiempo, o sea, toda su niñez, y en el colegio también. Así es que llegamos así al año más o menos, bueno, cuando se estaba por graduar en economía en la Universidad de Columbia. Estudió ahí, se gradúa en economía, ya prácticamente terminada la Segunda Guerra Mundial. Y en ese tiempo también, para ese tiempo también ya había llegado a Estados Unidos von Mises, Friedrich von Mises, huyendo de los nazis. Él había llegado en plena Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos para asilarse, bueno, no tanto para asilarse, sino para buscar un refugio y vivir ahí. Si bien es cierto, Murray Rothbard desde un principio no tuvo conocimiento de su llegada porque era muy joven, todavía no tenía ni 20 años cuando llegó Mises, pero los que fueron sus maestros, como Stigler, por ejemplo, sí que fueron los que le recibieron a Mises. Y él estaba estudiando en la Universidad de Columbia y ahí se gradúa en economía. Se gradúa en economía y ya para ese entonces había, digamos, tenido contacto con lo que podríamos llamar los proto-libertarios, los proto-anarquistas, como fue por ejemplo, Gustave de Molinari, el belga del siglo XIX, Etienne Labotier, el francés, mucho más antiguo. Y por supuesto, él había leído ya los textos, por ejemplo, de Lysander Spooner, fines del siglo XIX, primeros años del siglo XX. También había estudiado los textos de Franz Oppenheimer, un texto muy clásico que hoy en día sigue plenamente vigente, llamado El Estado. También entre sus maestros, por decirlo así, estaba Albert Jack Nock, él siempre leyó a estos autores. Estaba también, entre otros, importante, que influyó mucho en su vida, que él mismo dice que fue su libro, los textos, las obras de este maestro que influyó mucho sobre él, fueron sus textos de cabecera, como fue H.L. Mencken, quien él le rindió un homenaje ya prácticamente unos años antes de su fallecimiento, que fue en 1995, o sea, de Rothbard. Y
por supuesto, el gran, digamos, maestro, aparte de los ya citados, también hay que incluirle acá a al maestro Franz Chodorov, que fue muy importante para él porque él ejercía también el periodismo, fue un gran escritor, un fabuloso escritor, escribía en los medios de prensa, y este Chodorov, que fue muy influyente, un libertario muy influyente en su tiempo, mucho mayor que Rothbard, por supuesto, también influyó en él. Hasta que le conoció a Mises. A Mises le conoce él ya unos pocos años antes de la publicación de su obra cumbre, La acción humana, o Tratado de Economía, o lo que se conoce también como la praxeología, que fue en 1949, que se publicó en alemán. Pero él antes ya había asistido a los seminarios que Mises estaba dando en un instituto, no era ni siquiera una universidad, era un instituto en Nueva York, y por supuesto Robert fue neoyorquino, y ahí asistió a los cursos, a los seminarios, a las lecciones que impartía Mises. Y bueno, para ir, digamos, marcando algunos datos relevantes, eh, quiero señalar que Rothbard, un principio, fue un ferviente partidario de la libertad y un gran cuestionador de todo lo que significa manifestaciones contrarias a la libertad. En ese sentido, él, digamos, tuvo una vocación no tardía, sino tampoco tuvo una conversión en ese sentido hacia la libertad, sino que desde un principio, desde la cuna, en este caso, él empezó a tener esa inclinación por lo que es el valor de la libertad. Pero en un principio él era minarquista, e incluso él dice claramente eso, pese a que hay que reconocer que fue Robert Nozick el que popularizó este término de minarquismo, pero Murray Rothbard era minarquista. Y con eso quería decir que el Estado debe ocuparse solamente de la seguridad, de la justicia y de la política exterior y nada más. Hasta ahí. Bueno, pero él dice que cuando tenía más o menos, cuando Robert habrá tenido unos 23 años más o menos, tenía un grupo de amigos con quien se reunía y al cual le llamó, le puso el nombre muy importante también en homenaje a un gran libertario como fue el francés Bastiat, el Círculo Bastiat se llamaba, y eran como 5 o 6 personas, compañeros, algunos contemporáneos de él, otro más joven que él. Y fue más o menos allá por el año 49, tenía 23 años por ahí, cuando él pasa del estado de ser minarquista a ser un anarquista totalmente. Y hubo una cuestión, un tema que le hizo cambiar, digamos, a él para avanzar un poco más y, por supuesto, a partir de ahí empezar a combatir al Estado totalmente y a elaborar una defensa férrea ya de todo lo que significa la libertad. Y él dice que en una reunión entre los amigos, los compañeros suyos, en el Círculo Bastiat, así se llamaba esto, que fue muy famoso durante el tiempo que estuvo vigente porque produjo muchos pensamientos, muchas ideas que fueron muy influyentes en estos tiempos y hasta ahora. Y dice que estaban discutiendo una noche, madrugada ya, como era su estilo, porque él era una persona dada, no dormía temprano, era noctámbulo totalmente. Uno de los compañeros de él, que era un minarquista convencido, un conservador, le dijo que, mira, ¿por qué vos solamente aceptás que el Estado se dedique o haya un monopolio para manejar la justicia, la seguridad y la política exterior?
¿Y por qué el Estado, si el Estado debe ocuparse de estas cuestiones, por qué no puede ocuparse también sobre producir acero, manejar ferrocarriles o cualquier otro rubro de la actividad privada? Bueno, y él quedó con eso, terminó la reunión y se fue y pensó y encontró efectivamente, ¿verdad?, que no había ninguna razón por la cual el Estado debe tener a su cargo mediante un monopolio de la coacción y mediante el monopolio también de hacer leyes y además para administrar justicia y sobre todo para cobrar impuestos. No había ningún sentido, no había lógica en eso. Él mismo dice que fue por pura lógica su paso del estado de un minarquista al anarcocapitalismo o a la anarquía total, a la anarquía de propiedad privada. Y bueno, y eso es más o menos una semblanza así muy generalizada, muy genéricamente de lo que fue la conversión o la llegada de Murray Rothbard a un modelo anarquista. Y bueno, y finalmente, dentro del contexto de su biografía, quiero señalar también que él escribió muchos libros, unas decenas de libros, miles de artículos, ensayos. También fundó Sintam, tanque de pensamientos muy famosos que perduran todavía hasta hoy en día, como el Cato, por ejemplo. El Cato es un instituto que fue creado por él y con dos personas más que eran los financistas, dos millonarios petroleros de Estados Unidos, los hermanos Koch, crean, y precisamente eso se creó en el año, o si mal no recuerdo, creo que fue en el 71 que se creó esto. Voy a verificar unos apuntos acá. Crea no, 77, en 1977 con los hermanos Koch crea. Y bueno, acá le voy a contar una anécdota de lo que pasó con los hermanos Koch. Ellos crearon este Instituto Cato precisamente para la divulgación de las ideas libertarias, contrarias al Estado. Pero pronto los hermanos Koch se dieron cuenta de que había una incompatibilidad entre Murray Rothbard y ellos. ¿Por qué? Porque Murray Rothbard era totalmente antiestatista. Bueno, pero Murray Rothbard tenía unas acciones dentro en la sociedad, porque eso se constituyó sobre la base de una sociedad. Y por supuesto, Murray Rothbard tenía mucha confianza en los hermanos Koch y guardó sus acciones en la caja fuerte de uno de ellos. Y siguieron manejando juntos, siguieron haciendo las publicaciones, las investigaciones de diferentes tipos, aceptando colaboración de lo que podían influir, producir nuevas ideas. Pero después un día llegó Murray Rothbard al instituto y le cerraron el paso y le dijeron que él ya no formaba más parte del instituto. Entonces, por supuesto, él sorprendido le pide una explicación y le dicen, ¿por qué no? Yo soy dueño. No, eras dueño, ya no sos más dueño. Y así los hermanos Koch se apropiaron de sus acciones y él, por supuesto, que no reclamó judicialmente porque no creía en el Estado. Los hermanos Koch tenían mucha plata, como en cualquier parte del mundo donde hay Estado que tiene capacidad para traficar influencia, para pagar coima, seguro él iba a perder. Entonces, sencillamente lo dejó ahí. Y en el año 81 creó otro instituto que se llama Mises, hoy en día. Ese lo creó justamente con otras personas que sí, ese sí que son realmente, esa institución que sí realmente pasó y perdura hasta nuestro tiempo, y es uno de los que más materiales produce, ¿verdad? Y creó el Instituto Mises con otras personas con quienes sí guardaba plena coincidencia, tenía una plena relación de concordancia, de coincidencia con ellos. Bueno, esto es más o menos lo que hay que recordar así, por supuesto que hay que ir a los textos para saber más de Rothbard y ir, digamos, enriqueciendo el conocimiento sobre este impresionante y de una vida tan, digamos, realmente sensacional, porque su vida fue vivida intensamente, vivió 68 años
Murió, digamos, joven, porque podía haber producido mucho más todavía, considerando que Mises, Hayek, por ejemplo, vivieron más de 90 años, ¿verdad? Pero con todo lo que hizo hasta ese momento, al parecer ha sido suficiente porque le ha dejado un gran legado a la humanidad entera, sobre todo al mundo, al mundo libre, a los que aman la libertad. Y bueno, esto es lo que hay que decir. También señalemos acá como una nota a pie de página que Murray Rothbard fundó un partido libertario en los Estados Unidos con otras personas. Y entre otros políticos que salieron de ahí, ocuparon cargos en los Estados Unidos, está el famoso Ron Paul, que fue incluso fue candidato a presidente en los Estados Unidos. Y desde su fundación hasta la fecha ha tenido un crecimiento interesante, muy importante, y se ha consolidado como, en un momento dado, se ha consolidado como la tercera fuerza política en los Estados Unidos, juntamente con el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Bueno, eso es más o menos lo que hay que señalar, así a grandes rasgos, sobre lo que fue la biografía de Murray Rothbard. Ahora bien, en el anuncio que hizo el instituto sobre el tema que vamos a desarrollar hoy, es de la filosofía moral de Rothbard. Al respecto, quiero señalar que Murray Rothbard, como estaba diciendo, da el gran paso hacia el año 1949-50 y se convierte en anarquista totalmente. Y ahí la primera pregunta que hay que hacer para entender en qué consiste la filosofía moral de Rothbard, o del anarcocapitalismo, ya como se lo conoce hoy en día, o de la sociedad basada en una propiedad privada, o en una sociedad basada en ley privada también, todos son sinónimos, o libertario, que ya es más directo, es más dinámico. Bueno, ¿cuál era el gran tema para Murray Rothbard a la hora en que tuvo que fundamentar su filosofía moral? Vamos a definir claramente esto acá para que se entienda. Una cosa es la filosofía moral, que sería como el ideario moral que, con el cual se pretende justificar de alguna manera no solamente que el Estado no debe existir, sino sobre todo para que los seres humanos puedan vivir dentro de una sociedad basado en la cooperación social libre y voluntaria. Esa era la gran preocupación de Murray Rothbard. Él había estudiado a todos los anteriores y por supuesto a Mises. Con Mises hay que señalar que él hizo también una fundamentación, él fundamentó la filosofía moral de alguna manera en lo que tiene que ver en la no intervención del Estado, de la violencia, de la coacción o del inicio de la coacción sobre la acción humana. Y, por supuesto, Mises centró esencialmente su enfoque en la parte económica. Y cuando tuvo que fundamentar la libertad de comercio o el libre mercado como la herramienta más útil para llegar a la cooperación social sobre la base de los acuerdos libres y voluntarios, se concentró mucho en una especie de utilitarismo. Por eso se dice que Mises, digamos, fundamentó el libre comercio concretamente en el utilitarismo. ¿En qué sentido esto? En el sentido de que el libre comercio a mediano y largo plazo produce mucho mejor resultado que cualquier otro modelo en el plano económico. Ningún otro modelo puede alcanzarle, por supuesto, al libre mercado en eso. Estaba empíricamente demostrado eso. Pero ¿cuál fue el gran déficit de Mises en ese sentido? Él se centraba mucho en la economía y sus análisis no comprometía valores, libre de valor. Su fundamentación estaba totalmente desprovisto de valores. Entonces,
por eso se ha dicho, incluso él mismo dice cuando escribe sobre esto, que el utilitarismo, que que hay un tinte de utilitarismo en esto. Bueno, y ahí, lógicamente, eso no le satisfizo a Rothbard, esa parte. Seguía diciendo que, bueno, acá falta algo. Y fue así como él, para fundamentar la filosofía moral de qué es lo que es bueno en última instancia, o qué es lo que puede ser considerado como algo bueno, como una base buena en última instancia para la acción humana, recurrió al derecho natural. Mises recurre al derecho natural de la mano de Santo Tomás de Aquino, de la mano de los filósofos de la escolástica, teólogos también de escolástica española, y de ahí saca los argumentos. James Balmes, por ejemplo, también escribió mucho sobre esto, y todo eso estudió él y llega a la conclusión de que el fundamento de toda acción humana moral es el derecho natural. Y en este punto hay que señalar que el derecho natural siempre hubo, pero ¿cómo se fundamentaba el derecho natural en el tiempo pasado? Se fundamentaba, por ejemplo, en Dios, se fundamentaba en razones místicas, religiosas, emocionales. Y eso, por supuesto, Rothbard no aceptó nunca, porque él era, por otro lado, ateo. No era religioso, no era emotivo, entonces tenía que buscarle una solución racional. Y así fue como él creó lo que se podría llamar proposiciones apodícticas, que son autoevidentes, que es fácil llegar a la conclusión de que una proposición es verdadera. Voy a hacer una simple comparación para que se entienda esto. En las ciencias naturales hay muchas proposiciones que son apodícticas, es fácil demostrar eso. La distancia más corta entre dos puntos es la recta. Eso no hace falta estudiar, eso no hace falta inventar, eso existe, eso es una verdad autoevidente. Entonces, Rothbard, pensando, llega a la conclusión de que, y por supuesto, basándose en el derecho natural, de que así también hay muchas proposiciones que son autoevidentes, que son axiomas apodícticas, que valen por sí mismas. Pero por supuesto, Rothbard no va, digamos, más allá de eso. Hasta ahí se va. Apuntala en el derecho natural y toma en cuenta ahí que busca características, busca rasgo para apuntalar desde el derecho natural, ¿verdad?, la acción humana moral. Y ahí encuentra un elemento aristotélico, fue muy aristotélico, que es la racionalidad. La racionalidad. Y que la racionalidad es una herramienta, un medio que puede perseguir un fin, un valor, una apreciación subjetiva, digamos, compatible con la naturaleza humana, ¿verdad? Y ahí entonces él elabora, ¿verdad?, que esto debe ser de esta manera. Nadie puede hacer ninguna, digamos, nada que pueda ir en contra de la naturaleza humana. Rothbard discutió mucho con los que negaban en ese tiempo la naturaleza humana. No podemos profundizar acá esto porque no tenemos mucho tiempo. Pero incluso hasta hoy en día, si uno se va, escucha una clase de filosofía ¿cómo se llama? Stan Raffer, por ejemplo, uno se va a dar cuenta perfectamente que él niega también la naturaleza humana. Con el argumento de que para él no existe la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque se sustenta en la posibilidad de que el ser humano o la naturaleza del ser humano de hoy en día puede ser diferente mañana. Pero eso es otra cosa, por supuesto. Hay una confusión ahí, porque por ahora, por lo menos así como está, la naturaleza del ser humano es como lo conocemos. Tiene razón, que es una herramienta, que tiene sus sentimientos, tiene sus pasiones, y por supuesto su meta, su valor es ser feliz en este mundo, ¿verdad? Es un derecho inalienable que ya el mismo John Locke había enumerado como uno de los 4 derechos del ser humano fundamental. Y Rothbard toma eso. Acá lo que hay que decir que Rothbard fue un gran sintetizador realmente, porque él toma varios autores y en realidad los grandes pensadores
los grandes hombres que han cambiado, influido mucho también en el curso de los acontecimientos de la historia, fueron grandes sintetizadores. Marx, por ejemplo, que no es santo de mi devoción ni de ninguno de nosotros que estamos en el mundo de la libertad, fue un gran sintetizador, fue un gran genio, pero equivocadísimo, ¿verdad? Él agarró, tomó a la filosofía, tomó a Hegel, en la economía a Adam Smith, en la sociología, que todavía no existía en ese tiempo, pero sí que ya había socialismo en Francia, tomó de ahí y ahí hizo una gran síntesis. Platón también fue un gran sintetizador, él sintetizó los pensamientos, los estudios filosóficos de Heráclito con Parménides, por ejemplo, que Heráclito decía que todo era movimiento, Parménides decía, todo cambiaba, decía Heráclito, y Parménides decía, no, todo es estático, no cambia nada. Pero viene Platón y dice, sí, los dos tienen razón, tanto Parménides como Heráclito tienen razón. ¿Por qué? Porque, y eso le sirvió a él de base para elaborar su metafísica, ¿verdad? De que hay un mundo paralelo donde que está en el topo Urano, y él decía que Heráclito tenía razón porque la materia es lo que cambia, nosotros, lo que vivimos en este mundo. Pero Parménides también tenía razón. ¿Por qué? Porque hay cosas que no cambian y son las ideas puras que están en el topus Uranus y eso no cambia. Entonces él toma eso y con una gran habilidad hace una síntesis, ¿verdad? Y construye una nueva filosofía. Bueno, eso es un poco también Murray Rothbard. Toma una serie de datos y lo va congeniando para construir su filosofía moral. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, los rasgos más nítidos de la filosofía moral de Murray Rothbard? Él desarrolló ampliamente lo que se llama el principio de no agresión, en primer lugar, y en segundo lugar, el principio de la propiedad. Y ahí hay que hablar en primer, como una variante de la autopropiedad y de la propiedad originaria. Estos dos elementos, estos dos rasgos típicos de su filosofía moral se encuentra en sus libros. Hizo una muy buena síntesis en este libro que se llama Hacia una nueva libertad o Manifiesto Libertario, que acá ustedes pueden leer. Esto fue traducido por Luis Kaufman para la Unión Editorial. Y sobre todo en el libro, en el texto en el cual él abunda con mucho detalle es en Ética de la Libertad. Acá desarrolla ampliamente con muchos datos históricos, con comparaciones, con muchas citas, ¿verdad? Lo que es el principio de no agresión y el principio de la propiedad. Él dice al respecto, ¿verdad? Que que el principio de no agresión es autoevidente, es una proposición apodíctica. Eso es absolutamente, no se puede negar eso. Es un valor que aparece incluso en los documentos, en los códigos más antiguos, viene desde el código de Hammurabi, está en la Biblia, en todas partes, ¿verdad? Pero en este caso lo que hace Murray Rothbard es que al presentarlo como un principio de validez universal en todo tiempo y espacio, lo que está tomando es precisamente por su carácter moral y que es absolutamente imposible de que se pueda demostrar lo contrario. Nadie puede, digamos, demostrar moralmente de que pueda ser legítimo la agresión a otra persona o a su propiedad. Porque cuando él habla de principio de no agresión, no solamente se refiere a la agresión o en este caso a la agresión misma o el inicio de una agresión, de la coerción sobre la persona, sobre la integridad física de una persona o sobre su conciencia, sobre todo lo que significa una persona, sino también, por supuesto, incluye la propiedad. Destaquemos acá que el principio de no agresión no es sinónimo de pacifismo, no, absolutamente. ¿Por qué? Porque dentro del principio de no agresión, Rothbard desarrolla también el principio de la legítima defensa, es decir, que es el único caso en que puede haber una base moral
es cuando se trata de una reacción a un ataque, a una reacción. Esto tiene muchas variantes dentro de la filosofía moral de Rothbard y, por supuesto, con la obligación moral también que se pueda presentar. Y esto vamos a dejar acá nomás porque es un poco, necesitamos más tiempo para entrar a fondo. Pero ese es el fundamento que él da. Ahora bien, en el tema de la propiedad, él toma esto de John Locke. John Locke fue el que em, sintetizó, elaboró y desarrolló el concepto de la propiedad. Solamente que Murray Rothbard en este caso le hace algunos añadidos muy importantes. Por supuesto, la primera fuente de la propiedad que se conoce o que existe y que no admite prueba en contra es, lógicamente, la propiedad del propio cuerpo, es la autopropiedad de uno mismo. ¿Quién más puede ser el dueño del cuerpo de una persona? Y nadie más, salvo que nadie puede tocarle a una persona, salvo que le dé el permiso correspondiente. Porque si le toca, por supuesto, eso va a ser una agresión. Bueno, eso es bastante elemental, apenas se piensa y se va a entender que es así. Ahora, la segunda fuente de la propiedad es la propiedad originaria, que también lo había desarrollado John Locke. Y ahí entra el concepto de quién llega primero, y se refería especialmente en esos tiempos en que escribió John Locke, se refería a la tierra sobre todo. ¿Por qué? Porque había mucha tierra todavía. Hoy en día ya es difícil encontrar tierra que no sea de nadie, de tal manera que alguien pueda ir a apropiarse de eso. Pero no obstante, sigue siendo un principio válido para la generalidad, ¿verdad? No se puede discutir, porque ¿quién más puede ser dueño de una cosa o de un inmueble que no ha sido de nadie nunca y que entre a formar parte de la propiedad de una persona que llega ahí y se apropia de eso, ¿verdad? Eso también no tiene ninguna alternativa, no se puede discutir eso. Y en tercer lugar, él desarrolla el concepto de la producción. Ahí ya entramos en la producción, que consiste básicamente en la utilización de la inteligencia, de la imaginación, del talento, de la función empresarial, como se diría hoy en día, mezclado con los recursos que uno tiene y saca un nuevo bien, saca un nuevo producto. Ese también es de propiedad exclusiva y completa de la persona que ha producido ese bien. Y en cuarto lugar ya entramos a la fuente de propiedad que tiene que ver con el intercambio, con todos los intercambios libres y voluntarios que se realizan en el mundo. Por supuesto, eso también forma parte de la propiedad. Uno da algo y recibe a cambio otra cosa, por supuesto. Eso es donde todos ganan. No hay una cuestión, no es una cuestión de suma cero, sino que ambas partes que intervienen en una transacción económica de un bien transable salen ganando. Porque desde luego, si uno quiere un automóvil, entonces, que cuesta 100 millones de guaraníes o 20.000 dólares por ahí, valora mucho menos los 20.000 dólares que el automóvil y viceversa. Entonces, esas son las cuatro maneras, digamos, en que él sintetizó las fuentes de la propiedad. La propiedad privada, que por otro lado él decía que era innecesario hablar de propiedad privada. ¿Por qué? Porque es una redundancia. Al final todo es propiedad privada, porque para consumir algo, y consumir no es solamente comer, sino para tener algo, tiene que ser necesariamente propiedad privada, porque no se concibe otra forma. Por eso la propiedad pública es, desde luego, es una falacia. No puede existir nunca propiedad pública. Incluso en la calle, cuando uno va usando la calle, cada paso que va dando es de él. Solamente él puede estar ahí. Y por más que sea la calle, por más que se diga que es pública, o una plaza pública, si uno va y se sienta en la plaza, en un taburete o lo que sea ahí, por el tiempo que está ahí es de él, es de su propiedad, nadie le puede sacar de ahí. Y si le viene alguien y le saca a los trompicones, eso es una agresión, no corresponde, por supuesto. Y bueno, estos son entonces los elementos que hay que retener en todo lo que tiene que ver con la filosofía moral
de Murray Rothbard. También quiero señalar acá, para hacer una comparación que nos va a permitir entender mejor esto. Ocurre que el tema este del derecho natural no es aceptado en muchos ámbitos académicos, o muchos pensadores no lo aceptan porque siempre lo asocian con que es algo que proviene de Dios, de la religión, de de una fuente emotiva. Y ocurre que acá los maestros son derrotados en el mundo de las ideas varias veces por los alumnos, ¿verdad? Y es lo que le pasó, por ejemplo, a Mises con Rothbard, porque Rothbard vino a mejorar lo que en ese sentido había elaborado Mises. Pero Rothbard tuvo un alumno que discutió también la filosofía moral de él mismo. Rothbard tendría unos 50 años más o menos cuando tuvo como alumno a Hans Hermann Hoppe. Y Hans Hermann Hoppe no acepta, por supuesto, eh, algunos puntos de lo que, por más que sea, fue o es un gran admirador, hay que señalar que Hoppe es un pensador contemporáneo, un filósofo contemporáneo, economista contemporáneo, y no aceptó algunos puntos de la fundamentación de Rothbard. Sobre todo, él no acepta, él considera que la demostración, la fundamentación de la moralidad de la acción humana, basado en la proposición autoevidente, solamente por eso. Él va y da un paso más. Da un paso más y habla de lo que se llama ética argumentativa para justificar la no agresión, la propiedad, el contrato libre y voluntario y otros elementos que tienen que ver con el anarcocapitalismo. Hans Hermann Hoppe fue alumno de Habermas, y Habermas fue un filósofo que se había separado precisamente de una escuela marxista en Europa porque tampoco encontró mucha satisfacción en las explicaciones que le daban. Entonces, Hans Hermann Hoppe, como alumno de Habermas, recoge una suerte de epistemología, una forma de conocimiento que llegó a elaborar Habermas, que consiste en el diálogo. Que él decía que, Habermas decía que el diálogo era la única manera como se puede llegar a la verdad. Los otros prácticamente ya se habían decantado a otro lado, ya no se habían sentido, digamos, derrotados por encontrar la verdad. Pero Habermas no, y precisamente por eso se separó y elaboró una teoría epistemológica que se llama, o que tiene en cuenta como fundamento para encontrar la verdad, al diálogo, es una cuestión dialógica, dice. Y bueno, Hoppe, que fue su alumno, toma eso. Y es muy interesante cómo Hoppe, siendo alumno de Rothbard, y Hoppe vivió en los Estados Unidos mucho tiempo, él era muy jovencito, 25, 30 años tenía, y Murray Rothbard ya tenía 55 por ahí. Entonces él dice que la fundamentación de la filosofía moral del anarcocapitalismo o de una sociedad sin Estado se tiene que basar necesariamente en la discusión entre dos partes. No importa si una parte está en contra del otro. ¿Por qué? Porque los dos están en una situación a la cual no van a poder renunciar nunca. Si es que renuncian, si una de las partes renuncia, ¿verdad?, a la posición del debate, de la discusión, entonces, o va a negar el otro, entonces va a haber un problema ahí. Va a haber un problema porque se va a autorrefutar. Vamos a un ejemplo para ver si se entiende esto. Hoppe dice que cuando dos partes están en discusión
Uno que niega la naturaleza humana, vamos a ponerle, y otro que acepta. Bueno, pero ¿cuál es la cosa común que hay entre ambos? Que los dos son seres humanos. Los dos además están ocupando un espacio determinado, un lugar determinado, que solamente él puede ocupar, que cada uno puede ocupar. Nadie más puede estar en el lugar en que está. Vamos a poner que le toma 1 metro cuadrado estar en un lugar. Bueno, ese lugar es solamente de él. Bueno, y con la otra parte que está enfrente, digamos que es su contendiente, la misma cosa. Bueno, como segundo punto o como segunda herramienta que se va a usar para la discusión, para el debate, es el cuerpo humano. Ambas partes tienen que tener cabeza, corazón, brazo, piernas, todos los órganos y los 5 sentidos, ¿verdad? Entonces, si uno viene y dice, no estoy de acuerdo contigo porque no acepto tu argumentación, entonces va a tener que negarse a sí mismo, porque siempre se tiene que partir desde un punto para argumentar. Y el único punto válido para argumentar es precisamente el cuerpo humano, porque no se puede argumentar de otra manera. El cuerpo humano y que esté ocupando un lugar, y el ser humano es eso. Por eso Hoppe dice que incluso en el paraíso, la única cosa escasa que existe es el cuerpo humano. Y ahí hay de todo, ¿verdad? En el paraíso hay de todo. Pero él dice que la única cosa, la única materia escasa es el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque hay uno solo, o dos, y está ocupando un lugar. Incluso ahí se ocupa, y es escaso. Bueno, entonces, cuando él fundamenta, dice, se tiene que partir de la ética, de una proposición de argumentación. Siempre se tiene que partir de una argumentación. Si el otro viene y dice, no acepto, yo no puedo partir de la argumentación, entonces está negando su propia realidad, porque él está ocupando un lugar y él es un ser humano. ¿Y cómo está argumentando? Está argumentando porque está usando su cabeza, está usando su boca o está escribiendo o de la forma que sea. Si no puede escribir, a lo mejor puede ordenarle a alguien, una secretaria, para que diga lo que él piensa. Creo que Stephen Hawking, por ejemplo, no sé cómo escribía, pero estaba en una silla tan sofisticada que a través de eso escribía, ¿verdad? O sea que eso no se puede uno escapar. Bueno, entonces Hoppe dice que ese es el fundamento, ese es el argumento central de la filosofía moral del anarcocapitalismo y que por supuesto tiene que ver con la propiedad. Eso es lo que define la propiedad, no se puede negar eso. Ese es lo que viene a definir la autopropiedad en el más amplio sentido de la palabra y, como se podrá ver, no sé si se entiende esto, no tiene ningún tipo de alternativa. Eso es así y va a seguir siendo así mientras el ser humano sea como es, ¿verdad? No sabemos mañana, pero actualmente es así. Y bueno, entonces, acá lo que hay que recordar para ir terminando esta exposición sobre la filosofía moral de Murray Rothbard es que él fundamenta su filosofía moral en la naturaleza humana. La naturaleza humana que está reconocida por el derecho natural, que son principios de validez universal en todo tiempo y lugar, y que tiene en cuenta a la racionalidad como una herramienta para la persecución de los fines en un mundo donde los medios son escasos, ¿verdad? Y ahí ya entrando en la parte más o menos dinámica de cómo se puede hacer esto realidad, usa el principio de no agresión como una proposición apodíctica de validez absoluta, completamente. Y, por supuesto, como estábamos diciendo, la propiedad. Y la propiedad es, digamos, el primer elemento
que surge de eso y que debe ser protegido. Acá quiero señalar, antes de terminar, ahora que me acuerdo, que la gran variante de esto, porque esto no termina, eso es lo bueno de los pensadores, ¿verdad? Porque Huerta de Soto, por ejemplo, dice, basándose en Israel Kirchner, a quien él estudió mucho, que la propiedad, sin embargo, es posterior a la función empresarial, dice él. Él habla mucho de la función empresarial, porque las ideas, la función empresarial es esencialmente ideas. Bueno, y de las ideas es que van a venir los diferentes tipos de propiedades, excepto, por supuesto, la autopropiedad, que no necesita ninguna idea, pero todo lo que tiene que ver con la producción, con los intercambios, con el mejoramiento de los recursos que uno ya tiene que ver con la función empresarial. Entonces, Huerta de Soto, por supuesto, es, digamos, ya creo que de la tercera o la cuarta generación de los pensadores libertarios que se tiene hoy en día. Y él escribió varios libros, por supuesto, pero uno de los mejores en los cuales él fundamentó y defendió, esto es en socialismo, función empresarial y cálculo económico. Y también hay otro que es dinero, crédito bancario y otro que es muy bueno. Y bueno, entonces, para ir cerrando, quiero señalar que Murray Rothbard es el fundador del anarcocapitalismo, no hay que olvidar eso, más o menos 1950 por ahí, en un momento en los Estados Unidos, en un momento en que las ideas estaban chocando fuertemente, las ideas socialistas con los conservadores, con las ideas republicanas y también, por supuesto, con las ideas de la libertad, en el más amplio sentido de la palabra, que defendía Murray Rothbard y todo su equipo. Nunca tuvo Murray Rothbard siempre andaba con muy poca gente, no llegó a trascender en grandes universidades, enseñó en la universidad, en los últimos tiempos de su vida enseñó en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, al igual que otros grandes pensadores que no son políticamente correctos, por lo menos bueno, ahora tiene mucho más influencia, sino hasta hace poco, ¿verdad? Pero cada día tiene más adeptos, gracias a los medios de comunicación que hoy en día se tiene, a las redes sociales, el internet, las traducciones de los libros, y se le va conociendo. Yo personalmente he visto acá en Paraguay que increíblemente Murray Rothbard es uno de los pensadores más atractivos, es uno de los pensadores que más desafiante y que más ha convocado ya sea para las críticas o para la aceptación de todo aquello que tienen interés en las ideas, ya sea la filosofía moral o la filosofía política. Y bueno, entonces esto es lo que en apretada síntesis podemos decir en esta noche de viernes como primera lección sobre Murray Rothbard. Muchas gracias a la Fundación para la Libertad y el Desarrollo ISOS y vamos a seguir el próximo viernes con la segunda lección sobre Murray Rothbard, que va a tratar sobre su filosofía política. Buenas noches.